Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Otra vez acá en Kinesiologando, ¿sí? Este espacio que bueno, vamos a hablar un poquito de distintas temáticas de la rehabilitación, de la osteopatía, esto de kinesiologando, más allá de la estructura, ¿no? Porque lo que quiero es no solamente poder hablar de la parte estructural, lo que puede pasar a nivel estructural y la rehabilitación que podemos hacer en relación a eso, sino también las historias, ¿sí? Las historias que nos cuentan cada persona que está acá en el instituto. Acá yo estoy acá en Mendoza, Argentina, en el Instituto de Salud Postural. Y bueno, en estos vaivenes de la vida, en lo que uno va aprendiendo, que el cuerpo humano es más allá de lo que nosotros podemos hacer desde lo estructural, ¿no? Desde lo manual, desde el ejercicio físico. Hay una historia atrás, hay un universo, hay una persona que quiere que sea escuchada, ¿no? Y muchas veces en esta cuestión de salud nos encontramos con que visitan al profesional, el profesional revisa los estudios, le cuenta más o menos qué es lo que pasa y nos quedamos con esa parte más científica y dejamos pasar lo que muchas veces es lo más importante, que es el escuchar, el estar atento, es el poder percibir, es el poder saber más allá de lo que la palabra dice, ¿sí? Saber sobre sus gestos, saber sobre su historia, saber su emocionalidad, sobre su parte social, sobre su entorno, que van a hacer que muchas veces esos dolores que se generaron por alguna lesión persistan en el tiempo. Y cuando hablamos de dolor, que habíamos hablado el encuentro anterior, de lo que decía la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, cómo lo reflejaba y cómo lo refería a lo que es el dolor en sí, vamos a ir trabajando un poquitito más sobre eso, vamos a ir desglosando un poco más sobre esa información y sobre lo que a mí lo que más me interesa es poder comunicarles lo que uno ve en el cotidiano, ¿no? En lo que ven con las personas que vienen acá a atenderse acá al instituto. Y cuando hablamos de dolor, la otra vez habíamos hablado de que hay un dolor nociceptivo, que es el que se produce ante una lesión, en la cual, bueno, muchas veces hay un periodo de descanso, después empieza la recuperación, la rehabilitación, con ejercicio físico, con aparatología, con entrenamiento, con adaptaciones, y después, bueno, obviamente seguirá, si es deportista, en el campo de juego con el profesor, como para seguir mejorando las cualidades de ese deporte, o si es laboral, bueno, se verá de adaptar la cuestión laboral, ¿no? Eso tiene un tiempo, ¿sí? Es la parte más aguda. Después hay otro tipo de dolor, que es el dolor neuropático, que es ante una lesión neural, digamos, ante una lesión del nervio, que es un poco más complejo, que va a llevar mucho tiempo. Eso puede llevar muchas veces a un dolor persistente, un dolor crónico, porque es tanta la molestia, es tanta la problemática que nos afecta emocionalmente y afecta al entorno, que también tiene mucho que ver con respecto a lo que es dolor, ¿no? Y está el dolor nociplástico, que bueno, tiene sus cosas, ¿no? Si realmente la palabra es la que le queda o no. Por ahí es un dolor persistente, un dolor crónico, un dolor complejo, como lo quieran llamar. En eso es lo que vamos a ir trabajando un poco más. Lo otro es relativamente llevadero. El dolor persistente o nociplástico, por ahí es mucho más complejo. Requiere varias aristas a tener en cuenta. Sabemos que el dolor persistente es un dolor multimodal, ¿sí? Tiene una parte emocional, ¿sí? Porque la emocionalidad va a impactar en nuestro sentir y en lo que nosotros nos pase en ese momento. Tiene una cuestión sensorial, somatosensorial, que es la lesión misma, y tiene una área también que es la cognitiva, las creencias, ¿no? Lo que nosotros pensamos de ese dolor y lo que nos va a llevar, ¿no? Los recuerdos, esto vincular
por ahí una lesión con algo que nos pasó en el pasado, vincular una lesión con algo que nos puede limitar para un futuro. Todo eso va a hacer que el cerebro esté mucho más sensibilizado, empieza a generar una creencia, empieza a generar una historia que muchas veces no es la correcta, empieza a tener dificultad en la gestión, ya sea del movimiento, en la gestión de la sociabilización, en la gestión de la emocionalidad también. Todo eso va a hacer que sea un combo no tan bueno muchas veces, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos acá en el instituto, viene la persona, hacemos una evaluación general, completa, y tratamos de descubrir cuál es su historia de vida, ¿no? De ahí en más empezamos a relacionar dentro, la osteopatía, la kinesiología osteopática tiene esta posibilidad, junto con las neurociencias, un combo de cosas que hacemos acá, tiene la posibilidad de esto, de vincular sistemas para poder darle las herramientas adecuadas, ¿no? Y en estas historias que me cuentan las personas que vienen acá, siempre está teñida con problemas familiares, con problemas laborales, con no saber a dónde ir, con el desorden, con la falta de planificación. Siempre me encuentro con esas cosas, ¿no? El hecho de no saber a dónde ir, el hecho de que pasaron por muchas profesionales y esos mismos profesionales a veces confunden más y nos hacen creer cosas que por ahí no son, o por lo menos la evidencia no lo dice. Por ahí en la gestión de las palabras o la comunicación no es la adecuada. Entonces va taladrando muchas veces la cabeza de la persona, ¿no? Y va generando cada vez más kinesiofobia, más catastrofización, más sensibilización central. Bueno, empieza a afectar realmente mucho el comportamiento. Comportamiento que no solamente es personal, sino también va a afectar al entorno, ¿no? A lo social, a la familia, a lo laboral. Y muchas veces no tenemos cómo explicar por qué duele, ¿sí? Y una de las cosas que también vemos es que las personas necesitan respuestas, ¿sí? Necesitan saber por qué duele. Y cuando nosotros les explicamos que muchas veces el cerebro, en la gestión de su historia, la gestión de lo que crea, muchas veces se equivoca, o varias veces se equivoca, o hace creer una historia que no es tan así, las personas nos miran como diciendo, ¿qué está loco ¿Qué le pasa? Yo le vengo a hablar de mi dolor, que me duele acá, y me empieza a filosofar o me empieza a hablar de la parte más psicológica. Y es que todo tiene que ver con todo. Yo siempre digo que hay 5 áreas en las cuales yo no puedo dejar pasar cuando atiendo a una persona. El área médica, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la parte médica, es muy importante tener en cuenta, no para recetarle ningún medicamento, porque no estamos habilitados para eso, ni tampoco guiarlos con respecto a eso, sino para estar atento a ver si hay un problema de tiroides, si hay un problema circulatorio, si hay un problema sistémico que hace que ese dolor continúe en la persistencia, continúe con ese dolor durante un tiempo, ¿no? Muy importante sensibilizar a la persona que tiene que hacerse controles periódicos, tiene que hacerse chequeos periódicos de sangre, radiografía, resonancia, como para ver cómo está el sistema. El área nutricional. Cuando hablamos de la parte nutricional, no solamente es de ir a un profesional de la nutrición y en la cual le dé qué es lo que tiene que comer y cómo lo tiene que comer, sino también tener en cuenta cuando uno se alimenta, puede estar muy bonito la alimentación, pero si el entorno no es el adecuado, bueno, trae complicaciones, ¿sí? Es muy importante comer, pero también estar disfrutando la comida. No es el hecho de comer y estar... perdón por la expresión, ¿no? Pero puteando o enojándose o bueno, por ahí con el noticiero, rezongando de su vida y estar comiendo porque
realmente eso no está bueno, no está tranquilo, el sistema nervioso autónomo, principalmente en el sistema nervioso autónomo simpático, está activo, estamos siempre en alerta. El sistema digestivo, en este caso, cuando uno está en alerta, tiende a enlentecerse, no me salía la palabra, tiende a enlentecerse. Entonces muchas veces lo que comemos en estado de estrés, en estado de nerviosismo, hace que ese bolo alimenticio se enlentezca en el recorrido, se fermente, genere inflamación, genere malestar, y eso repercute también después en la recuperación, porque si la alimentación no es buena, el aporte que yo haga al tejido nutricional no va a ser bueno. Si yo estoy constantemente en estrés, en tensión, mi musculatura está en tensión, no logro relajarme, bueno, eso tampoco está bueno. Generalmente se generan contracturas, molestias, el músculo no responde lo que debería responder, está un poco más propenso a lesiones, no solamente a lesiones, a dificultad en la cognición, en el hecho de pensar qué es lo que tengo que hacer. Lleva un montón de cosas el hecho de estar pendiente o estar muy en alerta siempre. Y aparte es oxidativo, o sea, envejece. Entonces tenemos que darle la posibilidad de que cuando comemos, nos sentemos a comer, mastiquemos muy bien, tengan en cuenta que la alimentación, que el proceso alimenticio empieza por la boca, con la saliva. Es muy importante la masticación para que llegue al estómago bastante digerido ya y que el estómago no tenga que trabajar el doble para poder deshacer ese bolo. Es muy importante que haya una buena circulación a nivel digestivo. Eso implica estar tranquilo. Yo estoy tranquilo, la redistribución sanguínea va a ser mejor, nuestro sistema nervioso autónomo, el parasimpático, va a estar más activo, entonces va a permitir que ese bolo alimenticio pueda nutrirnos, esa alimentación sea lo más eficiente y eficaz, cosa que después nutra los tejidos. Eso con respecto a la alimentación. Después podemos hablar, y eso obviamente que está bueno hablarlo con un nutricionista, que lo vamos a ver si lo podemos hacer para los próximos encuentros, de qué tipo de comida, de qué forma, cuándo comer, los ayunos intermitentes. Hay muchas cosas para hablar, la cual tenemos que ir regulando, ¿no? Pero por lo pronto nuestra área es concientizar, decir, bueno, la nutrición es importante, por esto, tener en cuenta lo que comes, sino también el momento en el que comes, tomar tiempo para hacer la digestión, tomar mucho líquido. El agua es importantísimo, nuestro sistema inmunológico necesita del agua, principalmente en esta época de pandemia que estamos tan inmersos en tantos problemas y en la cual el sistema inmunológico muchas veces se siente amenazado. El agua es vital para un órgano más extenso del cuerpo humano, que es la piel, ¿sí? El que nos protege, el gran sistema inmunológico está ahí en la piel, que nos protege de cualquier lesión. Bueno, el agua es fundamental en ese sentido. La otra área que también tocamos es la parte psicológica, la emocionalidad. ¿Qué es lo que pasó en el pasado, los miedos del pasado, las ansiedades del futuro? Bueno, empezar a parar la moto, a mirar un poquito desde lo alto para poder ver qué es lo que está pasando. Cuando yo hablo de la parte psicocerebral, hablamos de la emocionalidad, estas cuestiones para encontrarse, reencontrarse, ver lo social, y de la parte cerebral, bueno, el descanso, el buen descanso, ¿no? Llegar a la noche, a las 8 de la noche ya sabiendo que entra la melatonina a entrar en acción, empezar a gestionar ese descanso con una alimentación adecuada, con poca glucosa, ya con mucha merma en las actividades, en lo laboral y en el deporte. Empezar a relacionarse y a relajarse un poco con una buena comida, con una buena charla, con un buen baño, con un buen ambiente, ¿no? Porque la clave del éxito de la recuperación va a estar en el descanso, ¿sí? Yo descanso bien, me recupero mucho mejor. Si yo estoy al palo, yo estoy laburando hasta altas horas de la noche, no le doy importancia a ese ritmo circadiano que es vital, bueno, llega a que haya desorden, y en ese desorden, bueno,
las recuperaciones también se complejizan. Cuando hablamos de la emocionalidad no es que entramos en la parte psicológica, sino tratamos de escucharlos, relacionar qué es lo que le está pasando, ver qué es lo que está pasando a nivel familiar, hasta un punto obviamente, y después, bueno, concientizar el hecho de que tiene que visitar a un profesional no por la locura, porque su dolor no es que está loco, su dolor no es que lo imagina. El dolor, como les decía yo recién, es multimodal. Entonces, tenemos que ver y gestionar las emociones, ver nuestros miedos, ver nuestra ira, ver nuestro enojo, ver nuestra felicidad. Tenemos que ir analizando todas esas cosas. Nuestra área indica o trata de concientizar, vuelvo a repetir esa palabra que para mí es muy importante, a la persona que viene para que, bueno, empiece a ver esos profesionales para tratar de ordenarse, principalmente de ordenarse. Cuando hablamos de la parte de actividad física y ejercicio físico, que son dos cosas diferentes, y el deporte, sabemos que el deporte no es tan saludable porque exige muchas veces el cuerpo humano más allá de lo que puede, entonces, pero sí es muy importante para acá, el hecho de relacionarse, el hecho de motivarse ante algún desafío, eso es muy importante en el deporte. La actividad física es todo lo que sea no modulado. ¿A qué me refiero? El hecho de salir a caminar, sacar a pasear al perro, subir la escalera en vez del ascensor, ir a trabajar caminando en bicicleta, es una actividad física. El ejercicio físico es lo modulado. Lo que yo hago, por ejemplo, cuando voy a un gimnasio, cuando voy a pilates, pileta, digamos, trabajar las condiciones, fuerza, flexibilidad, coordinación, equilibrio, todo eso es ejercicio físico. Si somos medio flojones o que nos gusta mucho el ejercicio físico, siempre digo lo mismo, empezar por una actividad física, empezar a sumarle caminatas, a sumarle bicicleta, a salir con los hijos, a sacar al perro, empezar con eso, despacito. La clave está en gestionar las cargas, ¿sí? Tenemos que ser muy precisos en gestionar las cargas. Empezamos por la actividad física. Una vez que le empezamos a agarrar el gustito, bueno, ir a un lugar en el cual nos enseñe a potenciar todas las otras condiciones. Principalmente la fuerza, ¿sí? Nosotros somos unidades biológicas de fuerza. Muchas veces nos encontramos con las rehabilitaciones que son trabajos de flexibilidad, trabajo de estiramiento, trabajo de masoterapia y nos olvidamos de la condición más importante que es trabajar la fuerza. Si yo no trabajo la fuerza, para cargar un niño, para cargar un paquete, para empujar, para traccionar. Todo eso, por más estiramiento que yo tenga, el cuerpo no va a tener la capacidad de poder gestionar esa carga. Y es muy importante enseñarle a este gran cerebro que nosotros tenemos a regular esas cargas y a mostrarle que nosotros podemos generar fuerza adecuada para gestionar esas cargas. Entonces, el ejercicio físico es muy, muy importante. Y otra de las condiciones importantes es la postura. No tiene que ver la postura en sí de pasar, yo puedo mantenerme bien posicionado o mal posicionado entre comillas, o echado o tirado para un lado o para el otro, puedo hacerlo, pero el gran tema es acá la gestión del tiempo. No es la postura en sí. Yo puedo tener un sillón ergonómico maravilloso y tener dolores, porque yo paso mucho tiempo en esa misma posición. Entonces la clave del éxito, que es el otro punto que hablamos de la postura, es cuánto tiempo paso en esa postura. Lo más importante es variar las posturas, no tanto la postura en sí. Sí, bueno, vamos a seguir hablando de algunas otras cositas más. Bueno, haciendo un resumen de las 5 condiciones que creo que son muy importantes a la hora de cuidar el cuerpo y nuestro bienestar. Controles médicos periódicos, muy importante para ver qué tenemos a nivel sistémico. La parte psicocerebral, ¿sí? Para ver los miedos, ansiedades, bueno, analizar un poquito de todo a nivel emocional, ¿no? Principalmente. Y la parte cerebral, bueno, muy importante el descanso. Tener en cuenta el descanso es vital para recuperar el sistema. La parte nutricional, ¿sí? Recordar que no solamente el alimento es importante, sino también el momento en el que nos alimentamos, como lo hablamos anteriormente.
tener en cuenta la actividad física. En caso de que por ahí no nos gusta hacer mucho ejercicio, la actividad física como primera medida está muy bueno. Y después ver la posibilidad de empezar el ejercicio físico, ¿no? Ante todo. Deporte está bueno porque mejora la sociabilización y nos permite a nosotros desafiarnos constantemente. Así que también estaría bueno hacerlo en su justa medida. Y por último, recordar la postura, que no es tan importante la postura en sí, sino el tiempo en que permanecemos en esa postura. Muchísimas gracias por escucharme, gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho, a RBP TV Digital y a ustedes, por sobre todo a ustedes, por estar ahí. Esto es Kinesiologueando, kinesiología más allá de lo estructural, y mi nombre es Maximiliano González. Abrazo grande.